Francia sufre una plaga de chinche de cama tropical en varias ciudades. París está entre ellas, que ha llevado al gobierno a emprender acciones a nivel ministerial. El diario Le Parisien les ha dedicado un artículo en el que lo llama los vampiros bajo las sábanas. Si durante años la pesadilla de París ha sido la proliferación de ratas, ahora la capital francesa está haciendo frente a una invasión de chinches. Estos insectos, que se desplazan cómodamente en maletas, mercancías, ropas y en pasajeros de un lugar a otro, ya están en el auge en toda Europa y a nivel sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. Pero el problema no solo se encuentra en Europa. Los reportes de la presencia de chinches se han extendido como una plaga por la Ciudad de México, desde las instalaciones del metro hasta algunas facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Las imágenes del insecto se hicieron tendencia en las redes sociales y el problema ha escalado al grado de recurrir a las clases virtuales y ordenar la fumigación. Desde 1999 se han informado de focos en Reino Unido, Alemania, Noruega, Australia, Colombia, Cuba, Canadá, India e Israel. El cómo y el cuándo llegaron las chinches a extenderse a tal magnitud son una pregunta que sigue en el aire, pero los expertos señalan que el aumento de los viajes, el cambio climático, la falta de conocimiento sobre la prevención y el aumento de la resistencia a los pesticidas podrían agravar su proliferación. Sobre la historia de esta plaga, países afectados actualmente, cómo identificarlas y medidas para su prevención y control, te estaré comentando en este video. Al final te incluye un remedio de probada efectividad y fácil que puedes hacer en tu casa para eliminarlas completamente. Hola amigos, sean bienvenidos a Ese Mediquito. Yo soy el Dr. Leonel Céspedes y lo estaré acompañando siempre en temas de actualidad en el mundo de la medicina. Estos pequeños insectos hematófagos, o sea, que consumen sangre, aplanados y de difícil detención, tienen una facilidad impresionante para transportarse en enseres personales como la ropa y maletas. Debido a su tamaño y naturaleza, a menudo pasan desapercibidos, lo que les permite establecerse en nuestros entornos sin demasiados obstáculos. Una vez que han encontrado un sitio donde anidar, su tasa de reproducción es altamente rápida, lo que les facilita su diseminación y agrava el problema. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, por sus siglas en inglés, una plaga se ve representada por seres vivos, principalmente insectos, hongos y bacterias. La propagación masiva de estos organismos es un problema cuando interfiere con la actividad humana. En este sentido, la destrucción de cultivos, los daños a la propiedad y la salud pública son algunas de las mayores consecuencias. De todos los tipos de plagas, la de los chinches figura como una de las más complejas y cotidianas. Son conocidas comúnmente como chinche de las camas y son dos especies las que afectan a humanos: el Cimex lecturarius, más cosmopolita, y el Cimex hemipterus, más frecuentemente en trópicos y subtrópicos. El chinche de cama, Cimex lecturarius, es un pequeño insecto chupador de sangre de color marrón, rojizo y sin alas que puede causar reacciones alérgicas con su picadura. Sin embargo, no es conocido por propagar enfermedades. Según la Mayo Clinic, las chinches suelen esconderse en grietas, dobleces de las camas, cabeceras o cualquier estructura que esté cerca de esta. Lo anterior está totalmente relacionado con el hecho de que estos insectos salen por la noche para alimentarse de sus huéspedes. Los chinches que infestan hogares hoy en día provienen originalmente de una especie que se alimentaba de la sangre de los murciélagos que vivían en cuevas muchos años atrás. Cuando los humanos comenzaron a vivir en cuevas, los chinches comenzaron a alimentarse chupando la sangre de los humanos. Años después, cuando los humanos dejaron las cuevas y comenzaron a desarrollar las civilizaciones agrícolas, los chinches se desplazaron junto a ellos. Desde ese tiempo, los humanos han transportado los chinches con ellos a todos los lugares del mundo. El descubrimiento de los especímenes en tumbas de Tel al-Marana, Egipto, sugiere que estos insectos han estado molestando a los seres humanos por lo menos 3.550 años. Estos insectos fueron un problema de salud pública en todo el mundo, siendo casi erradicados en la década del 40 y del 50 del siglo pasado con el uso generalizado de insecticidas como el DDT. Las chinches fueron introducidos en Estados Unidos con los primeros colonizadores procedentes de Europa. Una teoría reciente intenta explicar el surgimiento de este parásito y apunta a tres posibles orígenes geográficos en los Estados Unidos, que serían instalaciones de cría de pollos en Arkansas y Texas. Se comprobó
que los trabajadores de estas granjas eran los principales propagadores de este parásito que sin saberlo transportaban los insectos a sus lugares de residencia y otros sitios cuando salían de sus trabajos. Las poblaciones de chinches de las camas aumentaron en un 500% en pocos años. En Nueva York han aumentado los casos por infestación de chinches desde el principio del siglo XXI. Se han detectado estas chinches en hoteles, escuelas y hospitales. En el 2004 hubo 377 casos en la ciudad, mientras que entre los meses de julio a noviembre del 2005 se contabilizaron 449 casos, lo cual supone un gran incremento en corto periodo de tiempo. Algunos casos han sido muy extremos, de tal modo que en algunos casos se le ha llegado a denominar el herpes de las casas. Las empresas de desinfección han relacionado esta proliferación al hecho de que en la ciudad de Nueva York recibe viajeros de todo el mundo cada día. Las infestaciones por Cimex lecturarius han aumentado recientemente en todo el mundo. En la primera mitad del siglo XX, estas chinches eran muy comunes. Según un informe del Ministerio de Salud de Reino Unido, en 1993 había muchas zonas donde las casas tenían algún nivel de infestación. En España fue el turismo la causa de reaparición de las chinches. Resurgieron en el 2004 en los albergues de la Ruta del Camino de Santiago, que acoge a peregrinos de todas las partes del mundo. Al cabo del tiempo se detectó un segundo foco de infestaciones en los hoteles de Costa del Sol. A partir de entonces se extiende rápidamente por todo el territorio de España. La principal preocupación médica asociada con el Cimex hemipterus y lecturarius se asocia a la piel. Al morder a los huéspedes inyectan una saliva que contiene varios componentes. Estos componentes incluyen anestésicos, compuestos vasodilatadores y anticoagulantes. Estos factores actúan facilitando la hemorragia en la zona mordida y garantiza que el huésped no note la picadura. Estas provocan lesiones cutáneas y picor, lo que molesta mucho a los humanos. Los chinches pertenecen a la familia de insectos Cimicidae. Todos los miembros de esta familia se alimentan exclusivamente de sangre. Los chinches de la cama, como se conocen popularmente, el Cimex lecturarius, tienen 5 estados de desarrollo. Cada estado de desarrollo, las ninfas, deben alimentarse de sangre para poder pasar al siguiente estado de desarrollo. En los chinches, al igual que en todos los insectos, el esqueleto se encuentra en la parte exterior del cuerpo, conocido como exoesqueleto. Para poder crecer los chinches deben cambiar el exoesqueleto continuamente. Este cambio se conoce como muda. Estados inmaduros o ninfas deben alimentarse de sangre para mudar exitosamente. Después de pasar por los 5 estados de desarrollo, las chinches se convierten en adultos. Machos y hembras chinches deben alimentarse para reproducirse. El diagrama muestra el ciclo de vida de los chinches, incluyendo todos los estados de desarrollo, antes y después de alimentarse. El proceso total de desarrollo puede tardar alrededor de 37 días en condiciones óptimas de temperatura. Los chinches adultos pueden vivir cerca de un año dependiendo del acceso del alimento y de la temperatura a la que se encuentren. El aumento de la incidencia de chinches se debe a una tormenta perfecta de causas, como son el aumento del turismo a nivel global, exacerbado por un notable aumento de la circulación de personas y la gestión de equipajes, combinada con las altas temperaturas. Muchas chinches además han adquirido inmunidad a muchos químicos que tratan de eliminarla. Las chinches tienen un estilo de vida críptico, lo que quiere decir que pasan la mayor parte del tiempo escondiéndose en grietas y rajaduras donde no son vistos ni perturbados. Sin embargo, se hacen activos en la noche. Entre la medianoche y las 5 de la mañana es durante este tiempo, cuando los humanos están durmiendo, que los chinches aprovechan para alimentarse de su sangre. Se sabe que los chinches pueden viajar largas distancias para encontrar a los humanos. Los chinches son atraídos por el dióxido de carbono que producen los humanos cuando respiran. También son atraídos por el calor que produce el cuerpo. Sin embargo, los chinches son capaces de detectar estas señales si están a corta distancia, aproximadamente a 3 pies para detectar el dióxido de carbono e incluso menos para detectar el calor. Aún no se sabe cómo el chinche que se encuentra en un armario puede localizar al huésped humano al otro lado de la habitación. Sin embargo, los chinches son capaces de moverse rápidamente y se sabe que pasan bastante tiempo moviéndose de un lado al otro antes de localizar al alimento. Los chinches prefieren agregarse junto a la cama del huésped humano en los colchones y los marcos de la cama cuando no están alimentándose de su sangre. No obstante, cuando las infestaciones son demasiado grandes, los chinches tienden a buscar refugio en lugares lejos de la aglomeración de chinches, incluso si es lejos del huésped humano.
Una vez que el chinche encuentra al huésped humano usando sus mandíbulas en forma de aguja, penetran en la piel en busca de capilares y así tener un rápido acceso al flujo sanguíneo. El chinche puede penetrar varias veces en la piel antes de encontrar un capilar y así poder alimentarse. Esta penetración resulta en múltiples picaduras provenientes del mismo chinche. Una vez que el chinche encuentra un capilar para alimentarse, este toma aproximadamente de 5 a 10 minutos en succionar la sangre. Una vez que el chinche se repleta, se aleja del huésped y vuelve a esconderse en grietas y ranuras donde se encuentran otros chinches. Es allí donde el chinche comienza la digestión de la sangre consumida del humano. Usualmente, los chinches se alimentan cada 3 o 7 días, lo que sugiere que una población de chinches, un gran número de individuos se encuentran digiriendo el alimento y no alimentándose la mayoría del tiempo. Después que los chinches adultos se alimentan, particularmente los machos, se interesan en aparearse. Los chinches de la familia Simidae poseen un método único de apareamiento llamado inseminación traumática. Este tipo de apareamiento se considera traumático porque el macho, en vez de insertar el órgano reproductor en la genital de la hembra, literalmente apuñala a la hembra en la parte derecha de su abdomen. El esperma del macho es depositado en el abdomen de la hembra, donde migra hacia los ovarios para fertilizar los huevos de la hembra. El proceso de inseminación traumática deja heridas y cicatrices en el abdomen de las hembras. Las hembras deben curar sus heridas y recuperarse del proceso de inseminación lo más rápido posible. Por este motivo, se sabe que las hembras se alejan de las agregaciones de los chinches para evitar abusos futuros. Algunos estudios sugieren que el proceso de recuperación de la inseminación traumática tiene un gran impacto en la producción de huevos por parte de las hembras. De hecho, las hembras que son inseminadas únicamente una vez y que no son expuestas a múltiples apareamientos producen 25% más huevos que las hembras apareadas múltiples veces. En términos prácticos, esto sugiere que si una hembra que fue apareada únicamente una vez entra a su casa, puede causar una infestación sin presencia de un macho y con el acceso al alimento. Eventualmente se agotará el esperma en las hembras y por lo tanto tendrán que aparearse de nuevo para poder fertilizar sus huevos. Sin embargo, esta hembra se puede aparear fácilmente con sus propias crías después de que se vuelvan adultos y así continuar el ciclo. El número de huevos producidos por una hembra durante su ciclo de vida depende del alimento. Entre más sangre la hembra pueda consumir, más huevos producirá. Por ejemplo, una hembra adulta puede vivir alrededor de un año. Si ella consume sangre cada semana, ella podrá producir más huevos en ese año que si se hubiese alimentado solamente una vez al mes. Una hembra chinche produce entre 1 a 7 huevos por día durante aproximadamente 10 días después de consumida la sangre. Ella tendrá que alimentarse de nuevo para poder producir más huevos. El tiempo de desarrollo de los estados inmaduros de chinches o ninfas depende de la temperatura ambiente y de la disponibilidad del alimento. Bajo condiciones favorables como temperatura ambiente de 70 Fahrenheit, la mayoría de las ninfas pasan al siguiente estado de desarrollo después de 5 días de haber consumido la sangre. Si la misma ninfa tiene acceso a sangre durante las siguientes 24 horas, se quedará en el mismo estado de desarrollo por aproximadamente de 5 a 8 días cuando vuelva a madurar de nuevo para pasar al siguiente estado de desarrollo. A bajas temperaturas, una ninfa puede tomarse 2 a 3 días más en desarrollarse de una ninfa viviendo a mayor temperatura. No obstante, si la ninfa no tiene el acceso a sangre, se quedará en el mismo estado de desarrollo hasta que se pueda alimentar o eventualmente morirá. El tiempo de desarrollo de huevo a adulto toma aproximadamente 37 días en condiciones favorables. Incluso en condiciones favorables, algunas ninfas mueren antes de alcanzar la madurez. El primer estado de desarrollo particularmente es vulnerable. Ninfas recién eclosionadas del huevo son excepcionalmente pequeñas y son incapaces de viajar largas distancias para encontrar su huésped humano. Si los huevos son puestos por las hembras lejos del humano, los primeros estados de desarrollo pueden morir por deshidratación antes de alimentarse por primera vez. Sin embargo, estudios de laboratorio sugieren que la supervivencia de los chinches es alta bajo condiciones favorables de temperatura y alimento, y que más del 80% de los huevos sobreviven hasta llegar al estado de madurez. Estudios recientes demuestran que los chinches adultos bien alimentados bajo temperatura ambiente de 70 grados Fahrenheit
pueden vivir entre 99 y 300 días en el laboratorio. Desafortunadamente, no se sabe exactamente cuánto tiempo puede vivir dentro de una casa infestada con chinches. Sin duda, los chinches pueden vivir por meses, pero las condiciones en una casa son mucho más difíciles para los chinches que en un laboratorio. Y estas condiciones pueden tener el efecto negativo en la supervivencia de las chinches. Un reciente estudio de laboratorio demuestra que la falta de alimento tiene un impacto negativo en la supervivencia de los chinches. Este nuevo estudio contradice algunos estudios conducidos en Europa en los años 30 y 40, donde se determinó que los chinches pueden vivir largos periodos de tiempo, más de un año, sin alimento alguno. Estos resultados pueden ser verdaderos para chinches que vivieron en Inglaterra a bajas temperaturas, años atrás, cuando no habían calentadores de casas. Chinches colectados en casas de hoy en día no sobreviven por tanto tiempo sin alimento. En promedio, chinches hambrientos de cualquier estado de desarrollo bajo temperaturas ambiente mueren en aproximadamente 70 días. Probablemente estos chinches mueren de deshidratación más que de hambruna, debido a que la sangre es la única fuente de hidratación para los chinches. Deshidratación es el enemigo natural más común para los chinches viviendo dentro de las casas. De hecho, una de las razones por las cuales los chinches se alojan en espacios pequeños como grietas y rajaduras es para mantener un microambiente favorable y temperatura y humedad, así para incrementar la posibilidad de sobrevivir largos periodos de tiempo. El ciclo de vida presentado en estas publicaciones es basado en estudios conducidos usando chinches colectados en el estado de Virginia. Estas poblaciones de chinches son resistentes a algunos insecticidas. Estudios de laboratorios indican que chinches resistentes a insecticidas presentan un ciclo de desarrollo más corto, algunos días, menor tiempo de vida y menor número de huevos producidos que los chinches que no resisten a insecticidas. Hoy en día, prácticamente todas las poblaciones naturales de chinches colectados en el estado de Virginia han presentado resistencia a insecticidas. Las picaduras de chinches son similares a la de otros insectos, aunque existen pistas para reconocerlas. Las chinches pican varias veces en zonas contiguas, en líneas rectas y en zigzag, y es posible observar las picaduras por la mañana al despertar. Se ven como manchas inflamadas con un centro más oscuro y se ubican en la cara, el cuello, los brazos y las manos. La mayoría de las heridas sanan por sí solas en el transcurso de una semana. Varias fuentes médicas consultadas recomiendan limpiar las picaduras con agua y jabón y aliviar los síntomas menores con hidrocortisona o un antihistamínico de venta libre. Muchas personas no generan reacción a las picaduras de chinches, pero otras pueden desarrollar picazón, ampollas o urticaria, incluso reacciones alérgicas intensas que requieran tratamiento médico. No se han registrado enfermedades de transmisión de patógenos a través de las picaduras. Sin embargo, las chinches de cama pueden ocasionar estrés, ansiedad, trastornos del sueño. Para tratar las picaduras de chinches, lo primero es lavarlas bien con agua y jabón. Después se puede aplicar una crema o loción calmante para picaduras, por ejemplo, productos a base de amoníaco para aliviar picor y la inflamación. Es muy importante no rascarse con el fin de evitar infecciones. Por ello, si la comezón es muy intensa, el médico puede prescribir antihistamínicos orales para aliviarlos. En caso de infección, también debe acudir al médico. De igual modo, si quien ha sufrido la picadura es un niño, también debe ser evaluado siempre por un médico. Y si hay reacción alérgica a la picadura o anafilaxia, se requiere una valoración de tratamiento médico urgente. Es más probable sufrir picadura de chinches en lugares donde gente va y viene con frecuencia. Los edificios departamentales, las residencias estudiantiles, los hoteles y el transporte público son lugares donde se puede contraer las chinches. Para prevenirlas es importante revisar la ropa de cama y los muebles tapizados, especialmente si son de segunda mano. Una de las principales señales de la presencia de chinches es el excremento que dejan en la costura de los colchones, el cual tiene forma de pequeñas manchas oscuras. Ante la presencia de chinches de cama, lo más importante es mantener la calma y no compartir información no verificada. La institución indica que el uso indiscriminado de insecticidas ha hecho que las chinchas sean resistentes al DDT y otros insecticidas organofosforados. Eliminar las chinches en casa con una fumigación profesional puede ser costoso, así que dependiendo del tamaño de la infestación, la mayor estrategia consiste en ahuyentarlas o impedir el acceso a su fuente de alimentación. Las recomendaciones incluyen mantener la casa ordenada, la limpieza de la casa y el lavado de la ropa por lo menos 50 grados ayudan a su control. Se debe lavar y secar regularmente las sábanas, frazadas,
colchas y cualquier ropa de cama que esté en contacto con el piso o la pared por donde puedan trepar las chinches. Se debe reducir la cantidad posible de escondites para las chinches, sellar huecos y grietas de edificios, así como muebles donde las chinches se pueden ocultar. Utilizar la aspiradora en caso de contar con una sobre las alfombras, muebles tapizados, marco de las camas y por todas las grietas de las habitaciones. Cambiar la bolsa de la aspiradora y colocarla en una bolsa de plástico bien cerrada antes de desecharla. Dentro de los diferentes remedios naturales que se emplean para acabar con las chinches en el hogar, el clavo de olor es uno de los más populares y que también tiene la particularidad de ser los más efectivos. El motivo de esta efectividad radica en que esta especie desprende un olor que resulta muy fuerte y que en general los insectos no pueden soportar. De todos modos, hay que tener claro que el clavo de olor es más efectivo para ahuyentar a las chinches que para matarlas, aunque también puede llegar a acabar con ellas. Además, la ventaja del clavo de olor es que es posible utilizarlo en combinación con otros tratamientos, incluidos los químicos. Así, tienes la opción de utilizarlo de forma simultánea. Se prepara una mezcla de agua con clavos de olor machacados para rociarlo en la casa con este líquido y es efectivo para que no haya chinches. No se trata de hacer una infusión, sino dejar reposar los clavos en el agua y usarla luego con un pulverizador. Recuerden compartir toda esta información para que llegue a más personas y mejor podamos cuidar nuestra salud y la de nuestras familias. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.